Hola, somos chicos de la escuela normal de quinto año D. Venimos a realizar un video explicativo sobre el libro El mundo de Sofía, a donde vamos a hablar sobre dos capítulos, los filósofos de la naturaleza y Demócrito, donde se nombran varios filósofos. Vamos a realizar una explicación de ellos y unas preguntas relacionadas con esos capítulos. Breve resumen de Anaximandro y Anaxímenes. En la parte 3, filósofos de Mileto, se habla sobre los filósofos tales como Anaximandro y Anaxímenes, quienes fueron importantes representantes de la escuela jónica de filosofía y se interesaron por comprender la naturaleza a través de principios fundamentales como el agua, lo indefinido y el aire respectivamente. Las ideas principales de estos filósofos son las siguientes. Tales de Mileto sostenía que el principio fundamental de las cosas era el agua. El filósofo Anaximandro creía que el principio principal, lo apeiron, o lo infinito, o lo indefinido, una sustancia primordial e infinita. El tercer filósofo de este capítulo y parte se llama Anaxímenes. Creía que el principio fundamental era el aire, y después de él se generaban los otros elementos. La reflexión del capítulo 3 filósofos de Mileto nos lleva a cuestionar cómo la curiosidad y el deseo de entender la naturaleza impulsa a estos filósofos a desarrollar teorías que sentaron las bases de la filosofía y la ciencia, recordándonos la importancia de buscar y explorar respuestas en nuestro mundo. Pregunta número 1. ¿Cuál es la importancia en buscar principios fundamentales para comprender la naturaleza? Buscar principios fundamentales es importante para poder comprender la naturaleza. Número 2. ¿Cómo influyeron las teorías de Tales, Anaximandro y Anaxímenes en el desarrollo posterior de la filosofía? Las teorías de Tales, Anaximandro y Anaxímenes influyeron en el desarrollo posterior de la filosofía. Número 3. ¿Cuáles son las limitaciones en intentar explicar la totalidad de la naturaleza a través de un único principio fundamental? Intentar explicar toda la naturaleza con un único principio que tiene limitaciones. Resumen del capítulo. En la parte Nada puede surgir de la naturaleza se abarca la filosofía de Parménides, quien argumenta que el cambio y la generalización no eran posibles, ya que la realidad era inmutable y eterna, y que solo el ser existir y el no existir eran inconcebibles. Pregunta número 1. ¿Cuál fue el impacto de la filosofía de Parménides en el pensamiento posterior? El impacto que tuvo la filosofía de Parménides fue incrementar la importancia de la razón y la estabilidad del ser, dando así las bases para el pensamiento metafísico y lógico. La segunda pregunta es cómo explica Leucippio y Demócrito la formación y el cambio en el universo a través de la teoría de los átomos. Leucippio y Demócrito decían que todo estaba compuesto por pequeñas partículas que estaban en constante movimiento y en colisión. La pregunta número 3 dice qué diferencias existen entre la visión de Demócrito y Leucippio y en Parménides. Parménides se negaba al surgimiento y al cambio, mientras que Leucippio y Demócrito lo aceptaban mediante la teoría de los átomos. La reflexión del capítulo Nada puede surgir de la naturaleza nos invita a cuestionar la naturaleza misma de la realidad y el origen de todo lo que nos rodea. También nos lleva a reflexionar sobre la relación entre la permanencia y el cambio y cómo estas ideas filosóficas han influido en nuestra comprensión del mundo a lo largo de la historia. Una de las ideas principales de este capítulo era que el filósofo Parménides sostenía que la realidad era inmutable y eterna, y argumentaba que el ser existía y que el no ser era inconcebible. Breve resumen sobre el capítulo de Heráclito. En la parte Todo fluye se aborda la filosofía de Heráclito, quien postulaba que todo en el universo está en constante movimiento y cambio. Sostenía que el flujo constante era la esencia de la realidad y que el cambio era una ley fundamental.
Su famosa frase "no puedes bañarte dos veces en el mismo río" resumía su visión de la naturaleza como un proceso dinámico y en constante transformación. Las ideas principales del filósofo Heráclito era que todo en el universo está en constante cambio y movimiento, y que el cambio es una ley fundamental de la realidad. También afirmaba que el flujo constante era la esencia de la naturaleza y que la oposición y el contraste eran elementos clave para el funcionamiento del mundo. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la impermanencia de las cosas y la importancia de adaptarnos y fluir con los cambios, en lugar de resistirnos, lo cual puede traer mayor tranquilidad y bienestar en nuestra vida. Número 1. ¿Qué argumentos presentaba Heráclito para sostener que todo en el universo está en constante cambio? Heráclito argumentaba que todo en el universo está en constante cambio. Número 2. ¿Cómo conciliaba Heráclito de un flujo constante con la existencia de una identidad y estabilidad en el mundo? Heráclito conciliaba el flujo constante con la existencia de identidad y estabilidad mediante la idea de que el cambio es resultado de la interacción de opuestos complementarios. Número 3. ¿Cuál fue el impacto de las ideas de Heráclito sobre el concepto de cambio y la naturaleza de la realidad de la filosofía posterior? Las ideas de Heráclito tuvieron un impacto significativo en la filosofía posterior al enfatizar el concepto del cambio y cuestionar una realidad estética. En la parte 4 elementos se explora la filosofía de Empédocles, quien postulaba que todo en el universo estaba compuesto por 4 elementos fundamentales: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Estos elementos interactúan mediante dos fuerzas opuestas, el amor y el odio, que dan lugar a la creación y destrucción de todas las cosas. Esta teoría tuvo una influencia duradera en la filosofía y la ciencia posterior. Las ideas principales de Empédocles eran la existencia de estos 4 elementos y la interacción del amor y el odio, como fuerzas que explican los cambios y los procesos. Las preguntas que nos realizamos en base a este capítulo son: ¿cuáles son los 4 elementos según Empédocles? ¿Qué papel desempeñaba el amor y el odio en la teoría de Empédocles sobre los elementos? ¿Cómo influyeron las ideas de Empédocles sobre los elementos en la filosofía y las ciencias posteriores? Número 1. Según Empédocles, los 4 elementos fundamentales son la tierra, el aire, el fuego y el agua. Número 2. Según la teoría del amor y el odio, son fuerzas primordiales que actuaban para unir y separar los elementos respectivamente. Número 3. Las ideas de Empédocles sobre los 4 elementos influyeron al inspirar la noción de que todo en el universo está compuesto por elementos básicos. La reflexión sobre este capítulo se centra en la interacción de elementos y cómo influyen los procesos de cambio y transformación en la naturaleza. Breve resumen del capítulo Los filósofos de la naturaleza. Parte de algo, de todo, en todo. Se trata del filósofo Anaxágoras, quien es el que propuso que las cosas contenían una mezcla de elementos en diferentes partículas, desafiando así las teorías anteriores sobre la naturaleza. Esto nos lleva a reflexionar sobre la diversidad y complejidad inerte del mundo natural. Las ideas principales de este filósofo era que las cosas estaban compuestas por partículas infinitamente pequeñas llamadas homeomerías. Bueno, realizamos 3 preguntas relacionadas con este capítulo. La primera pregunta es: ¿cuál era la teoría de Anaxágoras sobre la composición de las cosas? Anaxágoras creía que las cosas estaban compuestas con diversas partículas infinitamente pequeñas llamadas homeomerías. La pregunta dice: ¿cómo se diferencia Anaxágoras con los otros filósofos de la naturaleza en cuanto a la creación de la realidad? Anaxágoras se diferenciaba de los otros filósofos porque afirmaba que la realidad estaba compuesta por diversas homeomerías y no tan solo de un solo elemento primordial. Tercera y última pregunta relacionada con este capítulo y parte: ¿cuál era la visión de Anaxágoras con respecto al concepto de algo, de todo en todo? Anaxágoras creía
que en cada objeto o sustancia de la naturaleza hay una mezcla de todos los elementos en diferentes proporciones, lo que esto lleva a la definición o al reflejo de la idea de algo de todo en todo. Este es un breve resumen del capítulo sobre Demócrito. Se explora su filosofía del atomismo, que postulaba que toda la materia estaba compuesta por átomos indivisibles y en constante movimiento. Se plantean 3 preguntas. La primera dice, ¿cuál era la teoría de Demócrito sobre la naturaleza de la realidad? Bueno, Demócrito sostenía que la realidad estaba compuesta por átomos indivisibles y en constante movimiento que formaban todas las cosas. La pregunta 3 dice, ¿cómo influyó la teoría de Demócrito en el desarrollo posterior de la ciencia? Bueno, en la filosofía de Demócrito, los átomos eran las unidades fundamentales de la materia. Se combinaban de diferentes maneras para crear todas las sustancias en el universo. La tercera pregunta dice, ¿cómo influyó la teoría atomista de Demócrito en el desarrollo posterior de la ciencia? Bueno, la teoría atomista de Demócrito sentó las bases para el desarrollo posterior de la ciencia al plantear la idea de que toda la materia está compuesta por partículas indivisibles, lo cual influyó en campos como la química y la física. Bueno, también tuvo ideas principales que postulaba que la teoría atomista y la importancia de buscar la felicidad a través del conocimiento. Esa era su idea principal. Y este capítulo nos deja una reflexión que es la teoría de Demócrito nos hace reflexionar sobre la naturaleza fundamental de la realidad y cómo las cosas están compuestas por partículas indivisibles llamadas átomos.